Mi hermana me humilló públicamente para manipularme y que pagara su boda carísima. Hace unos días, asistí a la fiesta de compromiso de mi hermana y ahí mismo me desinvitó de la boda en el acto porque decidí defenderme. No entiendo qué hice mal, ni por qué mis padres me están culpando de todo esto y actúan como si yo fuera la culpable. Cuando recibí la invitación para la fiesta de compromiso de mi hermana hace un par de semanas, me sorprendí mucho porque realmente no somos cercanas. De hecho, ni siquiera sabía que estaba comprometida. Ella no me lo contó en persona. Me enteré por mis padres y estaba segura de que probablemente ni me iba a invitar a la fiesta. Pero después de recibir la invitación, me llamó y me preguntó si quería ser su dama de honor en su boda. Eso fue doble sorpresa para mí porque ella siempre ha sido muy distante conmigo. Es 2 años menor que yo, pero por alguna razón, siempre ha sido extremadamente competitiva conmigo. Ya sea en la escuela secundaria o en la universidad respecto a notas o hasta en la carrera por conseguir un empleo. Siempre estaba tratando de superarme y nunca entendí por qué. Desafortunadamente, ella no terminó siendo tan exitosa como yo y, en lo personal, creo que por eso nunca ha simpatizado conmigo. Hace un par de años empecé mi propia empresa. No esperaba mucho porque era mi primer emprendimiento, pero por suerte funcionó y nos ha ido bien, somos rentables. Y lo mejor es que soy mi propia jefa y gano buen dinero haciendo lo que quiero. De todos modos, cuando recibí la invitación y hablé con ella por teléfono, sonó bastante amable con todo el asunto y decidí asistir a la fiesta de compromiso porque pensé que tal vez estaba haciendo esto para acercarse y mejorar nuestra relación, dejar las diferencias del pasado atrás. No tenía idea de lo que realmente estaba planeando, así que terminé asistiendo. El día de la fiesta, hace un par de días, fue muy agradable conmigo al principio, actuando muy dulce y completamente fuera de lo normal porque usualmente cuando regreso a casa para las fiestas siempre me recibe entre indiferencia y hostilidad. Así que esto fue un cambio agradable. Pero después de un rato decidió dar un discurso y de repente empezó a agradecerme por todo lo que estaba por hacer por ella. Y yo genuinamente no tenía ni idea de a qué se refería porque no le había prometido nada. Eventualmente, quedó claro a qué se refería cuando me agradeció por pagar su boda, que aparentemente costaba $75,000. Y lo estaba diciendo con completa naturalidad, como si nada. Por un segundo de verdad llegué a dudar si tal vez se había acordado algo así y simplemente lo había olvidado. Pero a los pocos segundos me di cuenta de que estaba tratando de engañarme agradeciéndome enfrente de tantas personas para que yo terminara aceptando. Inevitablemente, en ese momento entendí todo su plan y estoy segura de que contaba con que yo no la desmintiera ahí mismo frente a tanta gente y la avergonzara. Pero no me importó. Estaba furiosa de que intentara engañarme. Así que apenas superé el impacto, hablé de inmediato y le dije que definitivamente no había aceptado nada de eso y que no tenía idea de qué estaba hablando. Ella empezó a verse sorprendida en ese momento, pero aún así continuó con su pequeño show y empezó a reírse, diciendo que sabía que yo estaba bromeando, que no podía haberme olvidado de lo que le prometí. Obviamente reafirmé lo que dije y le insistí que jamás hice una promesa así. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando y que mejor lo dejara así. Todo eso lo dije con cara seria para dejar claro que no estaba bromeando en absoluto. Ahí fue cuando por fin empezó a tomárselo en serio. Y comenzó a balbucear, diciendo que seguro le había prometido eso y yo me estaba olvidando. No me podía imaginar esto enfrente de tanta gente porque todos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo estaban ahí en la fiesta. Me dijo que estaba haciendo un escándalo de esto. Así que decidí alzar la voz y contarle a todos que ella fue la que me invitó a la fiesta y que yo había viajado expresamente porque creía que intentaba reparar nuestra relación. Pero ahora quedaba claro lo que realmente quería, que yo pagara su boda y por eso estaba intentando engañarme. Si ella hubiera pedido el dinero con anticipación y sido transparente con lo que quería, tal vez hasta lo habría considerado. Pero ahora no había ninguna forma en que fuera a aportar un solo centavo para la boda. Cuando dije eso frente a todos, fue cuando mi hermana perdió el control y empezó a gritarme, diciendo que una vez más había logrado avergonzarla y menospreciarla, que ojalá ahora estuviera satisfecha. Me dijo que se arrepentía de haberme invitado a la boda o haberme pedido que fuera su dama de honor. Y que ahora había cambiado de opinión y ya no estaba invitada a la boda porque evidentemente no merecía estar en uno de los días más felices de su vida porque yo solo iba a arruinarlo. No respondí nada. Solo me encogí de hombros y me fui. Ya había tenido suficiente de ella. No me importó nada de eso. Regresé al hotel y no contesté ni una sola llamada ni mensaje de mi familia después de que salí. La verdad, en ese momento no quería hablar con nadie. Al día siguiente, cuando por fin revisé los mensajes, vi que mis padres me estaban culpando de todo esto.
Me dijeron que había creado un problema enorme de la nada y que en vez de enfrentarla en público y avergonzar a todos, podría haber aceptado y luego hablar con ella en privado, lo que habría sido mucho menos bochornoso para la familia. No criticaron en absoluto lo que mi hermana intentó hacer. Y en ese momento decidí que no quería hablar con ellos en lo absoluto. Literalmente tomé el primer vuelo disponible de regreso a mi casa y ni siquiera había ningún familiar antes de irme porque simplemente no valía la pena. Ya han pasado 3 días desde la fiesta y mis padres siguen culpándome de todo. Me han estado enviando mensajes exigiendo que les hable o que por lo menos pida disculpas públicas en internet para el resto de la familia por lo que hice. Pero no entiendo por qué esperan eso de mí. Yo no soy responsable de nada de esto. Si acaso, deberían estar hablando con mi hermana de todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy yo la mala por exponer a mi hermana frente a todos en su fiesta de compromiso por sus trucos para sacarme dinero? Supongo que no quedó claro, pero los $75,000 eran el costo total de la boda. Literalmente esperaba que yo cubriera todos los gastos mientras que ella misma, su prometido, la familia de su prometido y hasta mis propios padres no iban a aportar ni un centavo. No entiendo cómo eso puede ser justo, considerando que durante años ella solamente me trató con frialdad. Aun si pudiera darme el lujo de tirar ese dinero en la boda de otra persona, no lo haría. Especialmente para mi hermana. Duele admitirlo, pero así es. Creo que por eso mismo trató de cargarme ese gasto y de engañarme. Porque ella sabía que jamás aceptaría algo así si me lo pedía de frente. También fue muy arriesgado de su parte hacer esto, no entiendo por qué lo intentó en primer lugar. No es como si ella, su prometido y sus familias no pudieran haber reunido el dinero si querían con todo su capital junto. No es como si no pudieran costearlo. Solo piensan que porque gano bien, de alguna forma tengo la obligación de ayudarles con esto o algo así. Si no, no entiendo por qué mis padres también se sienten con ese derecho. Actualización 1. Ya ha pasado una semana desde la fiesta, y supongo que al no recibir respuesta mía, mis padres decidieron dejar de molestarme porque se dieron cuenta de que esto no iba a llegar a nada bueno. Me alegra que lo hayan hecho, porque sinceramente sus mensajes ya me estaban manipulando emocionalmente demasiado. De verdad estaban diciéndome que después de todo lo que hicieron por mí, esto era lo mínimo que podía hacer, dar una disculpa pública por toda la vergüenza que tuvieron que pasar por mi culpa. Incluso dijeron que mi hermana solo había sido inmadura con todo el asunto, pero yo, por ser la mayor, debía haber sido más madura. Por favor, no había ninguna razón para que hicieran esto y me responsabilizaran por la situación. De verdad fue culpa de mi hermana y creo que ellos lo saben también. Pero por alguna razón tienen miedo de enfrentarla y van por todo para atacarme a mí. Se siente feo no hablar con ellos, porque de por sí estoy lejos de mi familia y sí tengo bastantes amigos y mi propio círculo de apoyo. Pero al final del día, familia es familia, y siempre tuve una buena relación con mis padres. Nunca fue como si mi hermana fuera la consentida ni nada así. Entonces esto sí me duele. Lo digo honestamente. Pero sé que mientras no se disculpen por su comportamiento, no voy a hablarles de ninguna forma. Solo mis papás hicieron tanto escándalo, el resto de la familia ni le dio importancia. Nadie me ha hablado del tema y he conversado con algunos familiares después, pero nadie lo mencionó. Tal vez estaban evitando el tema por la incomodidad, pero agradezco que no me hablaran de esto porque no estoy de humor para discutirlo. Supongo que hablan del tema con mi hermana o mis papás, pero estoy bien siempre y cuando no me lo saquen a mí porque no quiero discutir esto. Tengo demasiadas cosas en mi vida aparte de esto como para quitarme el tiempo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la fiesta y hace un par de días mi hermana finalmente volvió a contactarme. Esta vez me mandó un mensaje diciendo que de verdad quería hablar conmigo y que era urgente. Eso me pareció raro porque en las últimas semanas no había oído nada ni de ella ni de mis padres, así que no sabía de qué iba, pero me dio curiosidad y, aunque había decidido no responderle, terminé llamándola. Después de 1 hora o 2 de llamada telefónica, empezó diciéndome que lamentaba mucho lo que pasó en la fiesta y que en serio había sido muy inmadura en todo el asunto. Dijo que estaba segura de que si hubiese sido honesta conmigo, no habría aceptado pagar su boda, así que trató de ser tramposa y ese fue su error. Me alegré de que se estuviera disculpando, pero esperé a escucharla, no le dije ni la perdono ni nada. De todos modos, siguió hablando y me dijo que quería dejar todo eso atrás y honestamente quería reparar la relación porque el hecho de que yo hubiera ido, aunque siempre me trató mal, significaba que yo estaba dispuesta a darle una oportunidad desde el principio. Pero que fue ella quien arruinó todo y ahora sinceramente quería arreglarlo. Así que quería invitarme formalmente a la boda de nuevo y que pronto enviaría las invitaciones y esperaba de verdad que yo aceptara. Dijo que eso la haría muy feliz, a ella y a su prometido,
y que también haría felices a nuestros padres, porque era uno de los días más importantes de su vida y quería empezar esta etapa en buenos términos. Le dije que me conmovía mucho que se me hubiera acercado e intentara solucionar esto. Pero honestamente, necesitaba tiempo para decidir si quería ir o no, porque había pasado mucho y necesitaba procesarlo. En la fiesta, me insultó y me desinvitó frente a todos. Eso fue muy humillante para mí, y me ha costado sacármelo de la cabeza. En ese entonces sí quería arreglar las cosas con ella, y ella tenía razón sobre que yo de verdad quería mejorar la relación. Pero después de cómo me trató en la fiesta, va a ser difícil para mí olvidar todo eso y presentarme en la boda como si nada hubiera pasado. Fui muy educada mientras hablaba con ella porque no quería hacerle creer que le prometía ir. Le dije claramente que necesitaba tiempo para pensarlo y le fui muy sincera con lo que estaba pasando por mi cabeza. Y pensé que, como estaba en actitud arrepentida, iba a entender lo que le decía. Pero en lugar de eso, apenas le mencioné que necesitaba tiempo para pensarlo, me dijo que creía que pedir disculpas sería suficiente para que yo aceptara ir a la boda, porque si no sería muy incómodo para todos los demás. Me dijo que al parecer el resto de la familia no vio con buenos ojos que intentara obligarme públicamente a aceptar pagar su boda cuando nunca habíamos hablado de ese tema antes. Dijo que todos le creyeron a mi versión, para el resto de la familia, ella es la mala ahora mismo, y es muy importante que yo vaya a la boda porque no quiere que los demás piensen mal de ella, especialmente en su gran día. No quiere ser el chisme del momento, que seguro pasará si no me presento. Para ser justa, igual va a pasar aunque vaya, pero por lo menos así no la verán mal porque parece que ya resolvimos el asunto y por eso fui, y la opinión de la gente será neutral hacia ella. Así que por eso quería tanto arreglar las cosas conmigo, para cuidar su imagen ante los demás. No tenía nada que ver con que realmente estuviera arrepentida de lo que hizo y de inmediato le dije que me alegraba que fuera sincera porque así me facilitó mi decisión. Y estaba tan perdida que ni así entendió a qué me refería. Tuve que decírselo claramente. Le dije que no iba a ir, especialmente ahora que sé que no era sincera y solo quería que yo asistiera para salvar su reputación. Por supuesto, luego intentó retractarse y dijo que no era eso lo que quería decir y que si estaba arrepentida, que quería que yo estuviera en la boda y que estaba malinterpretando lo que me dijo. Empezó a hacerse bolas y fue cuando decidí colgarle porque ya no quería hablar más. Obviamente me sentí mal, porque no quería prolongar la pelea, pero no había más que pudiera hacer. Después de hablar con ella, me hizo comprender por qué mis padres también querían tanto que pidiera disculpas públicas. Porque si yo me hacía pasar por la mala, entonces probablemente todo saldría mejor para mi hermana. Pero como eso no pasó, la gente siguió creyendo que yo decía la verdad, que era obvio, y que mi hermana actuó mal, cosa que nadie apoyó. De verdad es triste, porque apenas estoy cayendo en cuenta de que últimamente no puedo confiar en nadie de mi familia, porque parece que todo lo que hacen es por algún interés oculto. Nunca esperaba esto de mis padres porque creía que teníamos una buena relación. Pero claramente no es tan buena si van a actuar así y ser tan deshonestos. Tal vez estoy exagerando, pero estoy casi segura de que no. De mi hermana no esperaban nada mejor, pero me sorprende que llegara tan lejos. Todo esto era totalmente innecesario. No entiendo por qué hizo todo esto y cómo la perciben los demás en la familia. Eso no es mi responsabilidad. Ella es responsable de su imagen y si decide arruinarla, es su culpa, no mía. No tengo ningún deber de ir a su boda solo porque ella lo quiere y porque pidió disculpas. Ella pidió disculpas por sus propios motivos, no de verdad. Al menos así lo siento. Las personas que piden disculpas no siempre tienen derecho a ser perdonadas, la verdad. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última vez que hablé con mi hermana por teléfono, y después de eso silencié todas las notificaciones de mis padres y mi hermana porque de verdad no quiero hablar con ellos. Solo quiero dedicarme a mi trabajo en paz y no pensar en ellos porque esto ya me ha herido bastante. Pero de todos modos sí revisé mis mensajes y correos, especialmente para ver si había recibido algo de ellos en los últimos días. Y claro que sí. Mi hermana me había enviado un montón de correos y mensajes y también me había llamado varias veces, todo sobre lo mismo. Trató de convencerme de que en la llamada sí fue sincera con sus disculpas y que no solo quería que fuera para que los demás no pensaran mal de ella. Reconoció que eso era parte de sus motivos. Pero que más que nada quería que yo estuviera para que pudiéramos trabajar en nuestra relación y que de verdad le importaba y quería que lo pensara y considerara ir a la boda. La mayoría de sus mensajes decían lo mismo, así que ni los leí todos. Pero mis papás sí enviaron muy pocos correos y mensajes, y todos eran para culparme de lo que pasó. Es realmente doloroso que de verdad piensen que todo es mi culpa. Dicen que soy una hija desagradecida y una hermana aún peor por mi comportamiento.
Dicen que me he vuelto arrogante después de hacer algo de dinero, y creen que actúo como si fuera mejor que todos, cosa que no es verdad. Y que sobre todo no soy mejor que mi familia, porque son los que me han formado y no debo ser ingrata ni darles la espalda. Y todo esto solo porque dije que necesitaba un tiempo para decidir si iba a la boda después de la humillación que sufrí en la fiesta de compromiso, por defenderme. Me han dicho tantas cosas horribles. La verdad debía haber sabido que esto no sentaría nada bien porque siempre han estado más preocupados por cómo los ven los demás que por mí, pero nunca creí que eso les importara más que yo. He decidido que mientras no me pidan disculpas, no les voy a hablar. No estoy segura de que lo vayan a hacer, pero tengo segurísimo que este año no voy a volver por las fiestas y definitivamente no iré a la boda, porque ya fue suficiente humillación y no estoy dispuesta a pasar por más. No sé qué vayan a intentar en la boda misma y si tienen otros planes ocultos, cosa que seguro tendrán, pero no me interesa. Estoy feliz con mi vida aquí y si no puedo mantener el contacto con la familia, ese será el precio que tendré que pagar por tener algo de paz y tranquilidad. Pero por ahora, ya tomé mi decisión. No voy a tener nada que ver con ellos mientras no me demuestren que de verdad lamentan todo. Ellos saben muy bien que nada de esto fue mi culpa y yo no soy la mala, pero igual llevan semanas haciéndome gaslighting para hacerme creer lo contrario y estoy cansada de tanta porquería. No lo tolero más. No voy a andar diciendo cosas de ellos al resto de la familia, pero si los ven de cierta manera, tampoco voy a evitarlo. Como ya dije, eso no es mi responsabilidad. Pasó un mes desde mi última actualización y hace un par de días recibí la invitación para la boda de mi hermana. Ya la respondí y la rechacé y ni siquiera me di oportunidad de dudar. En las últimas semanas no he recibido más mensajes de mis papás, pero sí algunos de mi hermana. Pero el tono de estos mensajes y correos ha sido muy diferente a los de antes. Ahora me dice que ya está harta de mí y de mi actitud terrible, que si no quiero ir entonces que no vaya. Pero que no piensa seguir insistiendo para que solo la ignore una y otra vez. Pues muy bien por ella, porque no quiero que siga contactándome para lo mismo, que yo ya rechacé hace tiempo. De todos modos, aparte de eso, me sorprende que unos cuantos familiares también me han preguntado si voy a ir a la boda y si recibí invitación. No les he dicho mucho porque no quiero armar más drama del necesario. He dicho que todavía no decido y trato de ser diplomática, pero supongo que pronto lo sabrán porque tarde o temprano voy a tener que responderles. Supongo que diré que estoy demasiado ocupada para ir y será lo suficientemente diplomático. Obvio no estoy contenta con mi decisión, pero era necesario. Estoy muy convencida, porque si no lo hacía, mi familia solo seguiría aprovechándose de mí y no lo iba a dejar pasar nunca. Después de mucho tiempo guardándolo y, por supuesto, de publicarlo aquí, también se lo conté a mis amigos y todos estuvieron de mi lado. Dijeron que hice bien al no ir, porque después de la humillación en la fiesta y de que mis papás se negaron a que mi hermana tomara responsabilidad, quedó clarísimo cuáles son sus prioridades y no tengo que tratar de agradarles ni preocuparme por su opinión. Eso me tranquilizó mucho. Y aunque sé que me va a costar no estar en la boda, por ser algo tan importante para la familia, sé que a la larga esto es lo mejor para mí. Bueno, la boda es en un par de semanas, así que ya veré qué pasa. Espero que para entonces estén tan ocupados que ni siquiera se acuerden de mí. Bueno, hace un par de días mi hermana ya se casó. Fue un evento enorme y seguro se gastaron una cantidad absurda de dinero, probablemente lo que me pedían a mí, solo que me negué. Mucha gente de la familia fue, pero me di cuenta de que varios que se llevan mejor conmigo no asistieron y no pude evitar hablar con ellos. Me dijeron que después de lo del compromiso, prefirieron no ir. No hablamos del tema, pero aún así agradezco que me apoyen en todo esto. Y algunos que son neutrales me contaron que durante los discursos en la boda se dijeron varias indirectas muy claras hacia mí. Qué bueno saber que siempre me tienen presente. No es algo que pueda evitar, pero me alegra mucho haber decidido no ir, porque si esa fue su reacción, entonces tomé la mejor decisión. En fin, ya pasó todo y creo que es momento de que todos sigamos adelante con nuestras vidas. Yo casi lo he hecho y solo espero que ellos también lo hagan pronto. Soy muy feliz con mis amigos y mi trabajo aquí, y creo que la única vez que volveré a casa será para ver a mis amigos o tal vez para alguna boda importante en la familia. Pero de algo sí estoy segura, estoy harta de mi familia y seguro ellos de mí, y honestamente eso me parece bien. Mi esposo me abandonó quemada en el hospital, pero ahora quiere mi dinero. Hace aproximadamente un mes, mi vida cambió por completo en un abrir y cerrar de ojos. Acababa de terminar mi turno en el trabajo y estaba de camino a casa. Mientras me acercaba a un cruce, no pasaba nada fuera de lo común, solo estaba esperando como todos los demás. Un camión chocó contra la parte trasera de mi auto. El impacto fue tan repentino, tan violento,
que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Más tarde, supe que el conductor había estado bebiendo. Estaba borracho. Y por eso, mi mundo se puso de cabeza. Decir que el accidente fue grave ni siquiera se acerca a describirlo. Terminé con costillas rotas, un hombro destrozado y ambas piernas fracturadas. El dolor era indescriptible, y aún así, eso ni siquiera fue lo peor. Lo que más me atormenta es lo que pasó justo después del accidente. Mi auto se incendió. Todavía recuerdo el calor, el sonido de las llamas crepitando y el pánico que sentía al intentar moverme, al tratar de escapar, mientras cada nervio en mi cuerpo gritaba. La mitad de mi cara se quemó en el fuego, y también partes de mi cuerpo. No creo que jamás olvide ese olor o la impotencia que sentí en esos momentos antes de que alguien me sacara. Honestamente no creo que las palabras puedan hacerle justicia al dolor que sentí. Recuerdo sentirme al borde entre la vida y la muerte. Cuando finalmente llegué al hospital, apenas me sostenía. Entraba y salía de la conciencia, el dolor hacía que todo estuviera borroso. Podía escuchar voces, enfermeras y doctores hablando a mi alrededor, sus manos moviéndose rápido, tratando de estabilizarme. Más tarde, cuando recuperé la conciencia, no sabía dónde estaba. Al principio, mi cuerpo se sentía pesado, envuelto en vendas de la cabeza a los pies. Apenas podía moverme, ni siquiera girar la cabeza. Una enfermera me informó que habían contactado a mi esposo y que ya venía en camino. Para ponerlo en contexto, al momento del accidente, mi esposo estaba fuera por un viaje de trabajo, por eso, supongo, le tomó algo de tiempo llegar a mí. Cuando desperté la siguiente vez, mi esposo estaba justo a mi lado. Pero, extrañamente, ni siquiera me miraba. Estaba en su teléfono. No tenía fuerzas para decir nada, así que moví mi mano ligeramente, tratando de llamar su atención. Eventualmente, notó que yo estaba despierta. Me dijo que le habían informado sobre lo que había pasado y que recibió la llamada sobre mi accidente durante una reunión muy importante con un cliente. Luego, en ese mismo aliento, dijo lo molesto que estaba por haber tenido que dejar esa reunión para venir a verme al hospital. Es como, ni siquiera sé cómo explicar lo que sentí. Había pasado por el infierno. Casi muero. Y todo lo que él podía pensar era en lo inconveniente que había sido para él. No se veía triste, ni preocupado, ni siquiera alterado, como esperarías que se vea a alguien al ver a la persona que ama rota y quemada, apenas aferrándose a la vida. En cambio, hablaba de lo difícil que había sido conseguir un vuelo nocturno. De lo molesto que era dejar su viaje de trabajo a la mitad. Como si esa fuera la tragedia real aquí. Era como si mi accidente, mi dolor, mi trauma, fueran solo un desvío en su agenda. Tirada allí, sintiéndome indefensa y desfigurada, reuní suficiente fuerza para susurrarle que tenía mucho dolor. Estaba asustada, más asustada que nunca antes, y lo único que quería era algo de consuelo. Así que le pregunté qué tan mal me veía, esperando que quizás suavizara su tono o dijera algo reconfortante, lo que fuera. Pero solo se encogió de hombros. Sin vacilar dijo, sí, te ves bastante mal. Esto va a tardar mucho tiempo en sanar. Luego hizo un gesto vago por mi cuerpo como si estuviera señalando daños en un auto descompuesto. Y, por si eso fuera poco, levantó el dedo y realmente señaló mi cara. Me miró directamente y me dijo, ¿has hablado con los médicos sobre eso? Tu cara se ve realmente mal. Parpadeé, sin poder decir nada. Ya estaba sufriendo física y emocionalmente. Pero escuchar eso de la única persona que pensé que sería mi refugio, hizo que el dolor cortara aún más profundo. No necesitaba que me endulzara la verdad. No esperaba que fingiera que todo estaba bien, pero sí esperaba un poco de humanidad, un poco de amor. Pero él hablaba como si yo no acabara de pasar por un accidente que cambió mi vida y rompió mi cuerpo entero. Como si esto fuera un simple choque menor y él esperara verme igual que antes. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, medicinas y movimientos lentos y cuidadosos. Dependía completamente de las enfermeras y los doctores, y debo decir, fueron amables. Mostraron más calidez y compasión de la que hubiera imaginado. Me revisaban constantemente, me hablaban, limpiaban mis heridas con cuidado, me acomodaban las almohadas y me tomaban la mano cuando tenía miedo. Cada persona que entraba a mi habitación decía lo mismo una y otra vez. Es un milagro que estés viva. Y supongo que, viéndolo en retrospectiva, sí lo fue, considerando el estado en que estaba y lo cerca que estuve de no lograrlo. Quizás sí fue un milagro, pero en ese momento no lo sentí así. No me sentía afortunada. Me sentía rota. Mi esposo no estuvo mucho durante esos primeros días. De hecho, desapareció después de su visita inicial.
sin explicación, sin noticias. Simplemente se fue. Ni siquiera tuve energía para preguntar dónde estaba. Estaba demasiado ocupada intentando respirar a través del dolor y convencerme de seguir luchando. Luego llegó el día en que finalmente iban a quitarme las vendas de la cara. Estaba aterrada. El corazón me latía fuerte porque no sabía qué esperar. Sabía que tenía quemaduras. Sabía que eran graves, pero parte de mí se aferraba a la esperanza de que tal vez no fuera tan malo como temía. Mi esposo estaba ahí en ese momento, sentado silenciosamente en la esquina mientras los doctores despegaban lentamente las capas de gasa de mi rostro. Lo observé. Observé su expresión y cuando todas las vendas se habían quitado de mi cara, lo vi retroceder con asco, como si literalmente se alejara, como si hubiera visto algo repulsivo. Sus ojos se abrieron ampliamente y ni siquiera intentó ocultar la expresión de repulsión en su rostro. Así era como me veía ahora. No como su esposa, no como la mujer que casi murió, sino como alguien a quien mirar con horror. Intentando mantener la calma, le pedí al personal médico un espejo. Quería ver mi cara por mí misma. Sentí mis manos temblar al sostenerlo y ahí estaba yo. La persona que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la mujer que recordaba. Había enormes cicatrices cruzando mi frente y mejillas. Mi piel se veía roja y medio quemada. No pude mirarme más de unos segundos antes de que las lágrimas me brotaran. El doctor y la enfermera salieron en silencio, dándome espacio para asimilar. Me volteé a ver a mi esposo, aún sujetando el espejo en mis manos, y lo primero que salió de su boca fue: esas cicatrices te hacen ver increíblemente fea. Fue ahí cuando ya no pude controlar más mis emociones y comencé a llorar feo. No necesitaba que él me dijera lo mal que me veía. Ya podía verlo, necesitaba consuelo, necesitaba que me tranquilizara. Necesitaba que alguien dijera: sigues siendo tú, sigo aquí. Pero en vez de eso, él solo me desvaloraba aún más. Todo ese día, mi esposo ni siquiera podía mirarme a los ojos. Desviaba la mirada, evitándome como si fuera demasiado difícil verme, y me repetía una y otra vez que necesitaba hacerme cirugía plástica lo más rápido posible. Sin embargo, como ya me habían hecho muchas cirugías y estaba con mucha medicación, los doctores fueron claros en que primero necesitaba recuperarme. Necesitaba descanso, estabilidad y tiempo. Ellos nos dijeron amablemente a mí y a mi esposo que los procedimientos estéticos eran lo menos importante en ese momento. Después, la semana en que se suponía que me darían de alta, mi esposo vino a visitarme al hospital. Y se veía sombrío. No lo había visto desde el día en que me quitaron las vendas y él me llamó fea. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Asumí que quizá se había sentido abrumado. Quizá necesitaba tiempo. Aún así, parte de mí esperaba que estuviera de vuelta para ayudarme a empacar, llevarme a casa, al menos intentar estar ahí. Pero apenas vi su cara, supe que algo estaba mal. Estaba distante, y le pregunté qué pasaba. Mi esposo entonces confesó que se había mudado de nuestra casa. Me quedé mirándolo en shock, mientras él continuaba diciéndome que lo había pensado mucho y quería que nos separáramos. Solo lo miré por un segundo. Ni siquiera podía entender lo que estaba diciendo. Todavía estaba sentada en una cama de hospital, apenas podía caminar, sostenida por puntadas y cicatrices. Y él me estaba diciendo que ya había empacado y se había ido. Cuando dijo esas palabras, sentí que mi corazón se partía en 1.000.000 de pedazos. Apenas podía respirar. No podía creer que ese hombre me estaba dejando justo cuando estaba pasando por una etapa tan terrible en mi vida. Le pregunté por qué quería dejarme cuando sabía exactamente por lo que estaba pasando. Pero él solo me miró a los ojos y en el tono más frío me dijo que no podía seguir viviendo conmigo mientras tuviera esa cara. Realmente lo dijo. El dolor en esas palabras era insoportable. Dijo que se sentiría traumatizado viviendo conmigo el resto de su vida. Sus palabras me hicieron cuestionar todo. El amor que pensé que teníamos, los votos que hicimos, todo lo que habíamos pasado juntos. Para él, nada de eso importaba. Lo que importaba era cómo me veía ahora. Eso era todo lo que quedaba. Le dije lo más tranquila que pude que los doctores me ayudarían, que iban a mejorar mi cara, que las cosas mejorarían, que el tiempo sanaría y que todo estaría bien. Quería creer eso. Quería creer que con su ayuda, con el tiempo, todo volvería a una especie de normalidad. Pero en vez de ver siquiera un atisbo de consuelo o comprensión en sus ojos, solo negó con la cabeza. Y luego, de la forma más fría posible, me dijo que siempre estaría demasiado asustado como para mirarme la cara el resto de su vida. Mi propio esposo me estaba dejando por algo que no podía controlar. Algo que me sucedió en un accidente,
algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Y ahí estaba él, haciendo que todo se tratara de su propia incomodidad, su propio miedo, y no de lo que yo necesitaba, lo que siempre había necesitado de él. También me informó que tendría que encontrar la forma de regresar sola a casa. Ya no iba a ayudarme más. Y después de eso, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola en ese hospital. No tuve más opción que llamar a una amiga para pedir ayuda. Ella y su esposo vinieron a mi rescate. Ambos no podían creer que mi esposo hubiera decidido dejarme en un momento tan horrible de mi vida. Fueron al hospital y me ayudaron a empacar. Me llevaron de regreso a mi casa, y estaba agradecida por su apoyo. Han pasado 2 semanas desde ese día. Todavía me estoy recuperando de que mi esposo me abandonara. Ya no me ha contactado más y ni siquiera me devuelve las llamadas. La única vez que se comunicó fue para decirme que había solicitado el divorcio y que pronto tendría que firmar los papeles. Desde el accidente, he estado tratando de concentrarme en recuperar mi cara. La cirugía está programada dentro de unas semanas. Los doctores tienen esperanza de que todo saldrá bien y que podré empezar de nuevo. Mi abogado también ha estado trabajando incansablemente en mi caso. Decidimos demandar al camión que me atropelló. Pero no nos detuvimos ahí. También decidimos ir tras la empresa que empleaba al conductor. Resulta que trabajaba para una enorme empresa multinacional. Y descubrimos que esta empresa tenía antecedentes de contratar conductores imprudentes. Conductores dispuestos a acelerar solo para cumplir con sus entregas a tiempo. Claramente ponían las ganancias sobre la seguridad de las personas, y eso era algo que no podía dejar pasar. Ellos eran tan responsables como el de lo que me pasó. Recientemente, mi abogado me llamó con una noticia increíble. Me dijo que, después de muchas negociaciones, llegamos a un acuerdo rápido. La empresa estaba dispuesta a pagarme $2 millones. No lo podía creer. Estaba en shock total. Solo esperaba algo justo, algo que me ayudara a pagar las facturas médicas, pagar cirugías y ayudarme a reconstruir mi vida de alguna manera. No esperaba que la compensación estuviera ni cerca de esa cantidad. Una parte de mí se siente abrumada. Desde que me enteré de esto, no creo haber escuchado jamás tanto dinero en mi vida. Este acuerdo es enorme y va a ayudar a cubrir mucho. Las cirugías, las terapias, el cuidado que sigo necesitando mientras me recupero. Ahora resulta que mi esposo se enteró del acuerdo y parece que todo ha cambiado. De repente, dice que me extraña. Dice que quizás fue demasiado apresurado cuando decidió dejarme. Quiere que olvidemos el divorcio y volvamos a estar juntos. Honestamente, me cuesta procesarlo. Hace apenas unas semanas, este hombre no podía alejarse de mí lo suficientemente rápido. Él fue quien salió de esa habitación de hospital, dejándome sola, rota y llorando, diciéndome que ya no podía vivir conmigo por mis cicatrices. Ni siquiera le importó ayudarme a regresar a casa después de todo lo que había pasado. Fue frío, distante y no volvió la vista atrás. Y ahora, de repente, actúa como si nada de eso hubiera pasado. Ahora actúa como si quisiera estar para mí. No tiene sentido. No puedo evitar sentirme rara por todo esto. No se siente bien. Quiero decir, ¿cómo podría? ¿Cómo podría simplemente darme la vuelta y perdonarle lo que hizo? Cuando él se fue, yo era un desastre. Lloré durante días. Estaba destruida física y emocionalmente. Y en vez de quedarse a mi lado, él decidió dejarme enfrentarlo sola. No puedo olvidar eso. No puedo fingir que no me sentí completamente abandonada por la persona que creía que nunca me dejaría. Ese tipo de dolor no desaparece de la noche a la mañana. Y ahora aquí está, queriendo volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Se siente mal. Siento que solo está buscando volver por el dinero. ¿Le habría importado si no estuviera recibiendo compensación? ¿Habría intentado contactarme si no tuviera este apoyo financiero viniendo hacia mí? No lo sé. Y eso es lo más difícil para mí. No sé cuáles son realmente sus intenciones. Si me hubiera llamado antes de que el acuerdo fuera siquiera mencionado, si me hubiera buscado cuando estaba en mi punto más bajo, tal vez lo habría entendido. Tal vez habría visto que realmente estaba preocupado por mí y quería arreglar las cosas. Pero ahora simplemente se siente como un cambio total, y no puedo evitar cuestionar sus motivos. No sé qué hacer. Sigo lastimada. Sigo procesando todo lo que pasó. No puedo simplemente apagar mis emociones y fingir que nada de esto importó. Si realmente quisiera arreglar las cosas, debería haber estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. No estuvo. Y ahora, de repente, actúa como si quisiera arreglar todo,
pero se siente falso. Simplemente no sé qué pensar o sentir. Quiero creer que las personas pueden cambiar, que tal vez se esté dando cuenta de lo equivocado que estuvo. Pero en el fondo, no puedo quitarme de encima la sensación de que su repentino cambio de actitud no es tan genuino como parece. Soy yo la mala por no perdonarlo, por dejarlo. Actualización 1. Mucha gente me pregunta si mi esposo me engañaba y si tal vez esa fue la razón por la que desaparecía del hospital y fue tan apresurado al dejarme. Supongo que tiene sentido. Al principio, ni siquiera consideré esa posibilidad. Jamás sospeché algo así. Nunca revisé su teléfono ni sus cosas porque confiaba en él. O al menos eso pensaba. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, algunas de las cosas que hizo, especialmente su comportamiento cuando estaba en el hospital, me hacen preguntarme si tal vez hay más en esta historia de lo que pensé al principio. La forma en que desaparecía de mi habitación, la manera en que ni siquiera se molestaba en quedarse a mi lado cuando estaba en mi peor momento. Simplemente no encaja. Fue tan rápido para irse cuando más lo necesitaba, tan ansioso de separarse, sin siquiera pensar en cuánto me lastimaría. Y de repente, después de todo lo que pasó y el acuerdo llega, él comienza a actuar como si quisiera volver a estar ahí para mí. Es como si alguien hubiera movido un interruptor. Y ahora no puedo dejar de cuestionar cuáles son sus verdaderos motivos. ¿Pudo haberme estado engañando? ¿Fue por eso que estaba tan distante? No lo sé con certeza, pero parte de mí no puede evitar pensar que es posible. Me duele admitirlo, pero tiene sentido cuando veo todo en retrospectiva. La forma en que siempre estuvo más enfocado en sí mismo que en nosotros o en nuestra vida juntos. Parece que durante todo el tiempo que puedo recordar, siempre fue sobre él. Siempre esperaba que todo girara en torno a él. Cuando éramos pareja, eran sus necesidades, sus deseos, sus metas las que iban primero. Si él estaba enfermo o sufría, yo dejaba todo para estar a su lado. Yo cuidaría de él, sin hacer preguntas. Yo sería quien se desvelaba, ayudándolo con lo que fuera. Haría cualquier cosa para asegurarme de que estuviera bien. Y siempre pensé que así era como debería ser una relación. Cuidado mutuo, apoyo mutuo. Pero cuando se trataba de mí, cuando yo lo necesitaba, era como si nada de eso importara para él. Cuando estaba en el hospital después del accidente, ni siquiera se molestó en quedarse. Ni siquiera pudo quedarse conmigo más de unos minutos. Fue tan frío y distante. No sé ni cómo explicarlo, pero sentía que simplemente no le importaba. Estaba tan dolorida, física y emocionalmente, y él solo se fue. Y ahora quiere volver a mi vida. Después de todo lo que me hizo, después de todas las veces que yo lo puse primero, después de todo lo que hice por él. Ni siquiera pudo aparecer cuando más lo necesitaba. Viendo todo hacia atrás, veo cuán egoísta es ese hombre en realidad. No fue solo el accidente. No se trata solo de que me dejara en el hospital. Es el hecho de que durante tanto tiempo, nunca estuvo realmente para mí como yo lo estuve para él. Durante toda la relación, yo siempre fui quien hacía sacrificios por él, asegurándome de que sus necesidades fueran cubiertas, asegurándome de que él estuviera feliz. Pero cuando fue mi turno de necesitarlo, cuando yo necesitaba que él estuviera ahí, no estuvo. Y eso duele más que nada. Lo amaba. Realmente lo hacía. Y una parte de mí todavía quiere creer que tal vez, solo tal vez, haya una oportunidad para reconstruir lo que alguna vez tuvimos. Pero otra parte de mí sabe, en el fondo, que no puedo seguir dando a alguien que no está dispuesto a darme de vuelta. Simplemente no sé qué hacer. ¿Debería dejarlo regresar a mi vida después de todo esto? ¿Debería volver a confiar en él? Parte de mí siente que lo mejor es seguir adelante. Pero otra parte de mí se pregunta si solo estoy hablando desde mi herida. No quiero ser amargada ni estar enojada, pero al mismo tiempo, no puedo ignorar cuánto me han lastimado. Es difícil averiguar qué es lo mejor cuando todo lo que he hecho en la relación es poner las necesidades de otra persona antes que las mías. Así que me senté y hablé con mi esposo. O debería decirle mi ex ahora. Después de todo lo que ha pasado, no sé ni cómo referirme a él. Ya no es el hombre con el que pensé que me casé. Le dije directamente que había terminado con él, que iba a firmar los papeles del divorcio. Parecía sorprendido cuando le dije esto, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Trató de discutir conmigo, diciéndome que estaba equivocado, que había tenido tiempo para reconocer sus errores y que quería arreglar las cosas entre nosotros. Pero honestamente, ya no quería escucharlo. Negué con la cabeza. Ni siquiera podía mirarlo en ese momento. Él ya me había mostrado quién era realmente. Y ninguna disculpa ni revelación iba a cambiar eso.
Le dije con mucha calma que nunca podría perdonarlo por la forma en que me trató en el hospital, por las cosas crueles que me dijo. Ningún esposo debería hablarle así a su esposa. Ningún esposo debería abandonar a su esposa cuando está en su momento más vulnerable, especialmente después de un accidente traumático. Estaba mejor sin él. Y ahí fue cuando explotó. Pasó de intentar disculparse a ser simplemente odioso. Me dijo que no era justo para él seguir con una esposa que se viera como yo, que hizo lo que cualquier hombre habría hecho y que yo estaba pidiéndole demasiado. También me amenazó con que no iba a dejarme tan fácilmente. Dijo que si seguía con el divorcio, entonces iría tras mi acuerdo de $2 millones. Dijo que se merecía su parte. Ahí estaba la verdadera razón por la que quería volver conmigo. No era porque me extrañaba. No era porque reconoció sus errores y quería arreglar las cosas. Todo era por el dinero. La manera en la que lo dijo era tan vil, tan codiciosa, que me dio náuseas. Estaba furiosa. Me paré, temblando de rabia, y le pregunté exactamente a qué se refería con merecer. ¿Él tuvo un accidente? ¿Él se quemó la cara? ¿Él tiene cicatrices que tardarán años en sanar? ¿Él se rompió los huesos y necesitó varias cirugías? Hablaba como si tuviera derecho a algo que no se ganó. Dejé que las palabras se mantuvieran en el aire un momento antes de decirle que si realmente pensaba que merecía algo, lo descubriríamos en la corte. Y créeme, iba a exponerlo todo. Iba a asegurarme de que se fuera sin nada. No le gustó nada eso. Estaba furioso. Podía ver la rabia acumulándose en sus ojos. Pero ya no me importaba. Ya había terminado. Le dije que se fuera. No quería escuchar ni una palabra más de él. No lo quería más en mi vida, especialmente no por esta razón. Ya no era más que un extraño para mí en ese punto, alguien que solo se preocupaba por sí mismo y sus propios deseos egoístas. No fue fácil, pero me mantuve firme. No iba a retroceder. Ya me había lastimado suficiente. Pensó que podía volver a mi vida solo por el dinero, pero no iba a dejar que me usara así. Había terminado de ser tratada como si no valiera nada. Se fue furioso cuando vio que no podía manipularme para que cambiara de opinión. Juro que me aseguraré de que ya no obtengan nada más de mí. Es hora de darle una lección. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado casi 8 meses desde mi última actualización y solo quiero compartir en dónde estoy ahora. En primer lugar, sí me hice la cirugía de la cara y me alegra decir que casi por completo han sanado mis cicatrices. Siento que me quité un gran peso de encima. El dolor y la inseguridad con los que lidiaba poco a poco se han ido, y aunque aún me estoy recuperando emocionalmente, la recuperación física ya no es algo de lo que deba preocuparme tanto. En cuanto a mi ex, bueno, ahora sí estamos oficialmente divorciados. Al final, no obtuvo ni un solo centavo de mí, por mucho que él y sus abogados pelearon por conseguirlo. Honestamente, estoy orgullosa de cómo me mantuve firme durante todo el proceso. Sabía que merecía algo mejor de lo que él me dio y no iba a dejar que se aprovechara de mí, ni financiera ni emocionalmente. Durante el proceso de divorcio, para asegurarme de que no se me escapaba nada, contraté a un investigador privado. Lo que descubrimos realmente me impactó. Resulta que mi ex tuvo múltiples aventuras durante todo nuestro matrimonio, desde el principio. Lo peor fue que, incluso cuando yo estaba en el hospital tras mi accidente, él estaba con una de sus amantes. Me mintió y me dijo en ese momento que estaba en un viaje de trabajo. La audacia de ese infiel. Todos esos años que pasé preguntándome por qué nunca me amó, por qué nunca fui suficiente para él. Resulta que la respuesta era clara todo el tiempo. No era el hombre que pensé que era y nunca me amó de la manera en la que yo creía. De todos modos, ha sido un alivio conocer la verdad sobre quién era en realidad. Ese tipo no era digno de estar con alguien como yo. Ya que la casa que teníamos juntos era propiedad compartida, la vendimos y tomé mi parte. Pensé que después del divorcio me dejaría en paz. Pero mi ex y su familia han intentado contactarme como chacales codiciosos. Así que decidí empacar mis cosas y mudarme a otra ciudad. De todos modos, necesitaba un nuevo comienzo. Actualmente vivo sola en un departamento pequeño, que es muy acogedor y perfecto para mí. Se siente liberador. Honestamente, siento que por fin tengo el control de mi vida de nuevo. He aprendido mucho sobre mí misma en todo este proceso y tengo muchas ganas de ver lo que el futuro me depara. Mis padrinos torturan a mi hermano para conseguir pastel gratis mientras mis padres lo permiten. Mi familia es cercana a una pareja de la iglesia que llamamos nuestros padrinos desde que era preadolescente.
Ellos tienen más de 60 años y también han aconsejado a mis padres sobre muchas cosas: finanzas, compras grandes, consejos bíblicos. También son líderes de la iglesia y han celebrado casi todos nuestros logros al punto de ser prácticamente familia. Sin embargo, les cuesta poner límites y he perdido el respeto por mis padres, quienes siguen dándoles pase libre en este tema específico del que hablo en mi publicación. Mi hermano es autista y muy tímido, y siempre nos pide que no dejen que los meseros canten "Feliz cumpleaños" al salir a cenar. Nuestros padrinos tienen una broma que les gusta hacer para avergonzar a la gente. Hacen que los meseros canten "Feliz cumpleaños", aunque no sea el cumpleaños de alguien, para conseguir pastel gratis cada vez que vamos a un restaurante. Antes de continuar, quiero señalar que tanto mis padres como los padrinos son líderes de la iglesia y, al menos en nuestra iglesia, los líderes siempre van a un restaurante después del servicio dominical para socializar más. Nuestros padrinos hacen la broma con algún líder cada domingo al punto de que ya es una broma interna en el grupo, como "¿A quién le tocará hoy?". Pero cuando se lo hicieron a mi hermano hace años, el domingo de la semana de su cumpleaños, él literalmente lloró por la atención de las mesas cercanas cuando le cantaron. Mi papá les pidió que no lo hicieran más con él después de eso y ellos escucharon durante unos años, hasta este fin de semana. Mi papá les recordó que no lo hicieran este año cuando salimos a comer con los líderes en la semana de su cumpleaños y ellos aceptaron de antemano, pero después cambiaron de opinión y lo hicieron de todas formas y dijeron que estaba exagerando cuando él se fue al baño por un tiempo después. Le dije a mi papá que ya no deberíamos salir con ellos, pero no estuvo de acuerdo porque los considera familia, aunque ya es la segunda vez y rara vez celebramos algo sin ellos. ¿Hay algo que pueda decir para hacerlo entrar en razón? Porque ya no sé y no dejan que mi hermano se quede en casa aunque lo pidió el sábado siguiente respecto a futuras salidas al restaurante con ellos. ¿Qué deberíamos hacer? Actualización 1. Ha pasado un tiempo desde mi primera publicación, pero he reflexionado sobre algo que causó muchos malentendidos en mi familia durante años. Gracias a una terapeuta en la universidad y al incidente en el restaurante, que fue el último de una serie de malos entendidos, acudí a la terapeuta no por mí, sino por mi hermano y una condición que no sabíamos cómo llamar. Mis padres sabían que tenía algún tipo de autismo desde niño, pero no estaban seguros de cuál era ese otro problema. Lo describiré como lo hice para mi terapeuta, que pudo aportar mucha claridad, pero esta condición influyó en por qué mi hermano no quería que le cantaran "Feliz cumpleaños" en el restaurante, además de otros casos similares en el pasado. También mencionó un sitio web que ayuda a explicar mejor su posible condición. Condición 2. Mi terapeuta cree que mi hermano tiene una condición llamada autismo con sensibilidad auditiva o hiperacusia, que hace que los sonidos cotidianos se sientan incómodamente fuertes y a veces dolorosos. Puede causar ansiedad por anticipar sonidos fuertes e impredecibles, a veces depresión o aislamiento social. Mi terapeuta llegó a esa conclusión después de escuchar cosas que le conté sobre mi hermano, algunas desde hace muchos años. Una vez fuimos a un partido de fútbol y él se escondió en la zona de comida con los auriculares a todo volumen porque los asientos eran demasiado ruidosos. También se ha escondido en el baño de la iglesia cuando ciertos servicios eran muy ruidosos. No le gustan los conciertos y tiembla visiblemente cuando la multitud se pone ruidosa. Suele usar auriculares en casa porque la televisión, especialmente los eventos con público en vivo, le sobrecargan los sentidos. Hay muchos más ejemplos, pero mis padres tienen problemas para entenderlo y lo han culpado por no querer hacer actividades en familia cuando en realidad sí quiere, solo que no las que lo ponen mal. A mi familia le encantan los deportes y a él también. Los ve con audífonos escuchando música, pero no ve partidos con amigos por miedo a parecer raro. Los peores momentos fueron cuando lo obligaron a actividades que no quería. Tuvo ansiedad antes de un recital de piano, no por nervios en tocar, sino por el miedo a que aplaudieran o cualquier evento en vivo ya generaba ansiedad. Le gusta tocar piano, pero no la parte de actuar en público. Dice que es como vivir siempre intranquilo porque nunca se sabe cuándo sonará un ruido fuerte. Sin embargo, hubo algo que me dijo mi terapeuta en una visita posterior que me dio esperanza y fue un artículo que encontró del año pasado. Hay un jugador de baloncesto llamado Joe Ingles cuyo hijo tenía una condición similar, aunque era más pequeño. Tenía 8 años, a diferencia de mi hermano que tiene 11. Al igual que mi hermano, tampoco le gustaban los ambientes ruidosos y no iba a los partidos de su papá. Pero el año pasado tuvo un gran avance gracias a los profesionales médicos que lo atendieron, y su mamá hizo planes para que fuera a un partido por primera vez. Joe ya no era titular en ese momento de su carrera. Entraba desde la banca, pero el entrenador de los Timberwolves le dijo al equipo que lo pondría de titular en el primer partido al que asistiría su hijo, y la historia fue difundida en los medios. Llevé esa historia junto a la página web que mencioné a mis padres para intentar explicarles la condición de mi hermano. Nunca entendimos esto,
y aunque ellos fueron receptivos, no creyeron que fuera necesario llevarlo a un doctor o terapeuta porque creen que pueden hacerle pruebas de exposición solos que darán un avance similar. Pero no estoy de acuerdo. El hijo de Joe avanzó gracias a la guía de profesionales médicos, no de sus padres solos. Por más que insistí, se negaron a llevarlo a un profesional y prefirieron buscar apoyo de oración en la iglesia. No puedo expresar lo molesta que me puso esto y no pude llevarlo yo porque no soy su madre. Odio que crean que pueden lograr lo mismo que los médicos sin ayuda profesional. Le conté a mi terapeuta y está de acuerdo. Es una lástima porque cuanto antes se atiende, mejor es el progreso. Respecto al incidente en el restaurante, mi hermano tuvo una sobrecarga sensorial cuando le cantaron y otras mesas nos miraban. Es la segunda vez que nuestros padrinos le hacen eso. Tenía 8 años la primera vez que lo hicieron y se puso a llorar cuando le cantaron. No sabíamos que era hiperacusia entonces, pero mis padres les dijeron que no lo hicieran de nuevo. Cuando llegaba el cumpleaños en los siguientes años, ellos lo respetaron hasta que cumplió 11 este año. Mis padres les recordaron que no lo hicieran y ellos aceptaron antes de romper su promesa. Intenté explicarles el diagnóstico informal de mi terapeuta a mis padrinos para que entendieran, pero fueron peores que mis padres y dijeron que debe dejar de portarse como una niña. Sobre la broma de cumpleaños falso que los líderes ya esperan cada domingo que van a un restaurante después de la iglesia, como, ¿a quién le tocará hoy? Le dije a mis padres que está mal porque es robar aprovecharse del pastel gratis del restaurante aunque no sea cumpleaños de nadie, pero mi papá dijo que se justifica cuando la cuenta suele superar los $100 y que el pastel no puede valer más de $3. Lo enfrenté diciéndole que la Biblia sostiene que todo pecado es igual, grande o pequeño, y no le gustó cuando lo hice. Volviendo a mi hermano. Ellos siguen sin ceder en su opinión de no buscar un profesional y odio cuando la gente usa la religión y la arrogancia para creerse por encima de los médicos y demás. Actualización 2. Algunas personas me preguntaron si consideré contarle al pastor principal que los líderes roban en el restaurante. Por desgracia, el pastor principal y su esposa son cómplices de la broma interna. Debo aclarar que, si bien hay un restaurante al que vamos casi siempre por la broma del «Feliz cumpleaños», el grupo a veces rota a un buffet chino que no hace canciones de cumpleaños porque es buffet, así que cuando vamos ahí es un descanso esa semana. He discutido mucho con mis padres desde mi publicación anterior sobre muchos temas. Les he reprochado el robo varias veces, pero mi papá dice que es justificable porque el grupo suele ser de 10 a 15 personas cuando otros traen a sus hijos desde la iglesia. Así que mientras una persona recibe pastel gratis por la broma, las otras 14 pagan su postre y la cuenta suele ser de cientos de dólares. Y dado lo frecuente que vamos cada año, el restaurante probablemente gana miles de dólares por nosotros. Papá admitió que están pecando porque admitió que una cuenta de $200 compensa un pastel de $3 robado, contradiciendo que la Biblia dice que todo pecado es igual, grande o pequeño. Además, papá admitió que piensa que Jesús es tonto porque cree poder engañarlo. Y si Dios es tonto, no puede ser todopoderoso. Y si no lo es, entonces ¿para qué vamos a la iglesia, salvo por cuestiones sociales y reputación de cristianos cuando conviene? Respecto a lo de mi hermano y su sensibilidad, he intentado convencerlos de que busquen ayuda médica mientras es chico, pero ya están cansados de que insista y me dijeron que ya no lo mencione. También dijeron que no quieren que lo diagnostiquen porque no quieren que alguien le diga que oficialmente tiene algo malo cuando Dios dice que eres una obra maravillosa. Pero yo no estoy de acuerdo. Según mi terapeuta de la universidad, un diagnóstico puede ayudarle a recibir adaptaciones en futuros trabajos si fuera necesario. Además, mientras antes reciba atención, más posibilidades de mejorar tiene. Seguir ignorándolo solo empeorará los síntomas, pero mis padres ya decidieron. Mi terapeuta dijo que lo mejor sería intentar acomodarlo no obligándolo a conciertos o eventos deportivos, ya que no lo dejarán ver a médicos que den ayuda para sobrellevarlo. Otra opción era simplemente dejarlo en casa antes de que mis padres vayan al restaurante donde los líderes de iglesia son ruidosos, molestos, y caminan por las mesas. Sin embargo, mis padres se negaron porque otros líderes llevan a sus hijos desde la iglesia y no quieren llegar tarde. También dijeron que él mejorará con más exposiciones y yo no podría estar más en desacuerdo. En cuanto a cómo están las cosas, decidí hacer un reporte a servicios sociales por algunas cosas que mi hermano me contó. Primero dijo que él quiere recibir tratamiento, pero nuestros padres obviamente no están de acuerdo. Dijo que se siente ansioso todo el tiempo y desearía no despertarse. Al acercarse a algún evento ruidoso, como concierto o partido, lo obligan a ir a la iglesia también, que es ruidosa. Durante el camino a esos eventos, cierra los ojos y desea no llegar porque el tiempo pasa lento con los ojos cerrados. Odia sobreestimularse y nuestros padres limitan la cantidad de veces que le dejan ir al baño.
También ha afectado a sus amigos que no entienden por qué no quiere hacer ciertas actividades y él no quiere decir por qué mientras desearía tener tratamiento. Hubo otros pensamientos que no se sintió cómodo contando, pero hice el reporte por temor a que pudiera tener pensamientos peligrosos. Literalmente dijo que es como vivir siempre alerta porque puede pasar cualquier ruido fuerte en cualquier momento y su tolerancia ha empeorado incluso a sonidos bajos que lo sobreestimulan. Ha pasado más de un mes y no he sabido nada de servicios sociales y como no hay daño físico, no sé si pasará algo. He perdido todo respeto por mis padres y su falta de preocupación en este tema, y ya decidí que nunca conocerán a mis hijos ni sabrán que existen. En un mundo ideal, cualquiera con quien salga en el futuro y no esté de acuerdo con esto quedará descartado porque esto es fundamental para mí y no cambiaré mi postura. La única razón por la que no los he enfrentado de lleno es porque probablemente me cortarían el contacto y mi hermano se quedaría sin nadie de su lado. Mi familia me echó de mi propia casa solo porque les recordaba a mi papá. Vi un mensaje de texto de mi padrastro diciendo que prefiere cuando estoy en casa de mi papá. Mi mamá admitió que es más fácil cuando no estoy porque les recuerdo a mi papá. Luego mi madrastra me pidió que cediera mi dormitorio de la infancia para el hijo pequeño de mi hermanastra. Tengo 21 años, estoy en el tercer año de la universidad y estudio a 3 horas y media de mi casa, por lo que usualmente solo voy a casa en las vacaciones. Mis padres están divorciados desde que tenía 7 años. Ambos se volvieron a casar y tienen otros hijos. Mi mamá, de 47, está casada con Ricardo, de 48, y tienen 2 hijos de 8 y 10 años. Mi papá, de 50, y mi madrastra, Diana, de 45, tienen un hijo de 12 años y tengo 2 hermanastras, Camila de 22 y Silvia de 24. Aún así, tuve una buena infancia y siempre pensé que me llevaba bien con todos. Antes de irme este verano, Ricardo estaba entrenando al equipo de fútbol de mi hermano y me dio su teléfono para que mi hermano pequeño pudiera jugar en él. En un momento el teléfono se apagó, así que lo conecté a mi cargador portátil y cuando volvió a encenderse, había un mensaje del hermano de Ricardo que decía que sí, que era difícil, pero que al menos yo estaba fuera la mayor parte del tiempo. Vi el mensaje al que respondía y básicamente decía que Ricardo siempre prefería cuando yo estaba en casa de mi papá y que todos los padrastros probablemente sentían lo mismo, así que no se sentía mal. No averigüé nada más y devolví el teléfono a mi hermano. Aún así planeaba ver y pasar tiempo con mi mamá y mis hermanos, pero le dije que solo iba a quedarme en casa de mi papá durante las vacaciones de ahora en adelante. No le dije por qué, pero siempre odié tener 2 casas. Nunca quise tener que elegir una porque amaba a los dos y siempre decían que me amaban allí y me extrañaban cuando no estaba. Me siento tonta por creerles, pero supongo que eso es crecer. Le dije a mi papá y a mi madrastra que era porque mi mamá estaba haciendo reformas en su casa y ellos están encantados de que me quede con ellos. Creo que mi mamá está triste, pero le dije que así todo sería más fácil. No quiero empezar una pelea entre ella y Ricardo y no voy a hacer un drama de nada. Planeo vivir en casa un tiempo después de graduarme para ahorrar dinero y sería más fácil quedarme solo en una casa de todos modos. Sé que mi mamá está triste, pero creo que esto es lo mejor para todos y hará feliz a la mayoría. Mi novio piensa que debería seguir quedándome en las 2 casas, pero yo estoy contenta con tener un solo lugar donde quedarme. ¿Soy yo la mala por no quedarme en la casa de mi mamá parte del tiempo? Realmente no sé si estoy lista para hablar con mi mamá sobre esto. Tuvimos años difíciles cuando era adolescente y ahora es un poco mejor, pero sería devastador descubrir que también sentía lo mismo. Cuando digo que soy adulta solo significa que ya no dependo de ella, no que me considere madura. Si lo fuera, probablemente ya le habría contado y no estaría preguntando en Reddit jajaja. Pero esa no va a ser una discusión fácil y ya estoy bastante dolida. Sé que ella también está sufriendo, pero sigo siendo la hija y solo digo que va a doler mucho. Probablemente se lo cuente. Solo que ahora no puedo. Lo siento. Publiqué hace unos días sobre ver accidentalmente un mensaje en el teléfono de mi padrastro diciendo que prefería que estuviera en casa de mi papá. Así que decidí que cuando vuelva de la universidad solo me quedaré con mi papá. Todos me dijeron que debía hablar con mi mamá, algunos amablemente y otros no. Realmente no quería hacer eso, pero perdón si parecía argumentativa. No era mi intención. La cosa es que sentí que a mucha más gente le importaban los sentimientos de mi mamá más que los míos. Y lo entiendo. Yo también siempre había hecho eso. Pero he estado trabajando en ello. Aún así tomé su consejo y hablé con mi mamá. Ojalá no lo hubiera hecho. Me había llamado varias veces por el Día de Acción de Gracias y el plan, y luego me decía que debía quedarme con ellos. Así que le dije que sentía que a Ricardo no le gustaba que yo estuviera ahí. No le conté sobre el mensaje.
Solo sabía que me gritaría y me acusaría de husmear, aunque realmente no lo hice. Solo dije que tenía la sensación de que las cosas eran más fáciles para ellos cuando yo me quedaba en casa de mi papá. Me dijo que por supuesto era más fácil cuando no estaba. Es difícil tener a alguien que vive contigo solo a veces porque es más difícil conectar, planear y molesta las rutinas. Lo dijo muy despreocupadamente, como si fuera obvio, como que hace frío en invierno. Ojalá se hubiera quedado ahí la conversación. Pero luego dijo que yo era muy parecida a mi papá y que le recordaba mucho a él. Eso dolió porque mi papá ha dicho algo parecido antes, así que es como si no pudiera hacer feliz a nadie. Me dijo que ya soy adulta y debería haberme dado cuenta de esas cosas, pero que igual me quiere y quiere que esté ahí. Pero que estas cosas son complicadas y que no le gusta sentir que yo prefiero o elijo a mi papá por encima de ella. Me enojé. Sentí que solo estaba defendiendo a su tonto esposo, tratando de sacarme de sus vidas y no escuchándome. Y me dijo que me defiende ante Ricardo todo el tiempo porque las familias mezcladas son complicadas. Le dije que entonces iba a seguir quedándome en casa de mi papá para que no tuviera que lidiar con todo eso, pero básicamente insinuó que mi papá y mi madrastra probablemente sentían lo mismo. Eso dolió mucho y colgué después de pedirle que me apoyara por una vez en mi vida. Creo que ya sabía en el fondo que ella sentía eso. Así que ojalá no le hubiera hablado del tema. Me siento muy mal. Ojalá me hubiera callado y seguido con mi plan original, que era decirle que mi hermanastra me había pedido que la ayudara con su bebé y por eso me estaba quedando ahí. Pero tenía que hacerlo todo peor. Supongo que ella le contó a Ricardo porque él terminó llamándome. No respondí, pero dejó un correo de voz y se disculpó. Dijo que lo sentía si algo que hizo o dijo me hizo pensar que no me quería cerca. No era su intención, pero no lo negó, así que no me hizo sentir mejor. Igual no pienso devolverle la llamada. No he hablado mucho con ellos desde que mandé mensaje para preguntar los horarios del Día de Acción de Gracias, porque cada año tengo que ver cómo coordinar todo con las casas, pero no me han respondido. A veces ella hace eso así que no me preocupa tanto. Estoy segura de que volverá a contactarme si se siente mal o necesita algo. Sé que algunas personas señalaron que no es justo para mi madrastra y papá que me quede con ellos tiempo completo porque probablemente sientan lo mismo, pero no tengo otro lugar donde quedarme cuando estoy en casa. Mi novio dice que podría quedarme con él en casa de sus padres, pero no sé. Tendría que explicarle si son de México, así que de todos modos necesitaría ir a casa a buscar mi pasaporte. Así que me voy a quedar en casa de mi papá y solo espero que no sientan lo mismo que mi mamá y Ricardo. Pero creo que si hasta mi mamá siente eso, es probable que mi papá también y duele saberlo. Antes de que alguien lo diga, no le voy a contar nada de esto a mi papá. Si tienes padres divorciados entiendes. No puedes quejarte del otro padre porque o se burlan o lo hacen todo sobre ellos. También, no era una mala hija. Tenía buenas notas, hacía deportes, tenía trabajo y no me metía en problemas. Mis padres simplemente siempre han sido muy críticos conmigo. Creo que les recuerdo demasiado al otro y a medida que fui creciendo me cansé de que me criticaran por cada cosa. Empecé a defenderme y eso no les gustó. Pero no me arrepiento. Hablé con mi papá. Dijo que estaba encantado de que me quedara con él y que le encantaba tenerme ahí. Pero a veces creo que exagera. Siento que él y mi madrastra sienten lo mismo que mi mamá y Ricardo, pero si así es, prefiero no saberlo ahora. Digamos que no pienso revisar nunca el teléfono de mi madrastra. No sé. Me gradúo el año que viene y pensé en vivir en casa un tiempo para ahorrar dinero, pero ahora siento que no pertenezco a ninguna de las dos casas. Mi novio y yo hemos hablado de mudarnos a la costa después de la universidad y eso estaría bien. Siento que todo esto ha cambiado mucho como veo toda mi infancia y apesta que tal vez nunca me hayan querido tanto como pensaba. Qué feo es. Mi novio dice que trate de verlo como algo bueno. Por raro que suene, como liberador. Siempre sentí que debía mucho a mis padres y necesitaba hacerlos felices. Pero puede que no, y supongo que eso sí es como liberador. Mi novio también le contó a mi amiga que me va a proponer matrimonio en primavera, lo cual es emocionante. No tengo prisa. Llevamos años juntos, pero nunca quise casarme antes de los 25. Pero con todo lo que pasa, quién sabe. Tengo 21 años y estoy en mi tercer año de la universidad. Mis padres están divorciados y recientemente tuve un problema grande con mi mamá y mi padrastro. Así que solo me he estado quedando con mi papá cuando vuelvo a casa. El problema básicamente fue porque supe que mi mamá y mi padrastro pensaban que era más fácil y menos estresante cuando estaba en casa de mi papá. Así que les estoy dando lo que quieren, quedándome en casa de mi papá.
mi papá de 50, mi madrastra Diana de 45, sus hijas Camila de 24 y Siena de 22, el hijo de Siena, Aarón, y mi medio hermano de 12, Samuel. Quizás, casi seguro, no importa, pero la casa era en la que nací y crecí y mi cuarto ahí ha sido siempre mi cuarto. Es una casa de 5 cuartos y todos tenemos nuestro propio dormitorio. Siena comparte con Aarón. Volví esta semana y había pedido hablar con Diana. Me llevó a almorzar y cuando llegamos admitió que ella también quería hablar conmigo. Aarón cumple 3 pronto y ella piensa que sería bueno que tuviera su propio cuarto. Como voy a pasar la mitad de las vacaciones de Navidad con mi novio y su familia, pensó que sería lindo sorprenderlo en Navidad con su propio cuarto. Lo cual sí sería adorable. Dijo que cuando yo regresara a la ciudad por lo que sea, Siena compartiría un cuarto con Camila para que yo siguiera teniendo mi propio espacio. Sé que debería decir, por supuesto, déjenme ayudarles a decorar. Y callarme, solo que no puedo, como que tengo 21, voy a la universidad y solo vuelvo por vacaciones y veranos. Por supuesto que el niño que vive ahí todo el tiempo debería tener su propio cuarto. Además, no les he dicho esto, pero acepté una pasantía en la misma ciudad que la pasantía de mi novio este verano, así que no vendré a casa. No necesito un altar para mí en casa de mi papá cuando se le podría dar un mejor uso. Y mi cuarto es como el mejor. Tiene 2 ventanas y es un poco más grande que los demás y ella no sabe de mi pelea con mi mamá porque no le he dicho a nadie de ese lado y puede que ni siquiera vuelva a mi pueblo si consigo trabajo donde es la pasantía. Pero, y sé que esto es egoísta, vuelvo a casa al azar, decido el día antes, y aunque Siena de verdad esté bien compartiendo con Camila, sentiría que ya no puedo ir a casa cuando quiera. Ella necesitaría aviso. Planeaba llevar más a mi novio porque estamos poniéndonos más serios y no creo que pudiera hacerlo si me quedara en el cuarto de ella. Y sé que si no estuviera peleada con mi mamá esto ni sería un tema porque podría quedarme en su casa. Así que eso es algo mío. Así que no di una respuesta. Sé que si le digo a mi papá él lo pararía. Estaba diciendo anoche que Camila y Siena podrían compartir cuarto todo el tiempo y que no tenía caso mudar mis cosas. Diana no dijo mucho, pero no creo que esté de acuerdo con él. Creo que hay un entendimiento tácito de que mis padres pagan toda mi renta y matrícula mientras estudio. Trabajo en vacaciones y feriados, pero no durante clases y eso solo es dinero extra para gastar. Así que es como si siguieran pagando porque yo tenga mi propio cuarto ahí. Y Siena y mi papá antes no se llevaban bien. Camila estaba feliz por él en sus vidas, pero el papá de ellas es un desastre y creo que cada vez que mi papá hacía algo por ellas, Siena quería que su papá lo hiciera, pero ha mejorado desde que tuvo a Samuel. Mi papá la ayudó mucho con su ex y su propio papá ni llama, así que al final arreglaron las cosas. Así que siento que mi papá me ha demostrado que uno debe ayudar a la familia aunque no sea tu favorita y yo también debería hacerlo. No pregunto si soy la mala porque sé que lo soy. Tengo un trabajo en casa en feriados y todos mis compañeros creen que debería dejarle el cuarto. Mi mejor amiga dice que es lo correcto. Obviamente el lado de mi papá está de acuerdo. La única persona que no lo ha dicho es mi novio, pero puede ser solo porque me apoya a mí. Siena y yo peleábamos mucho, éramos de la misma edad y muy diferentes y siempre estuve celosa. Ella pasaba más tiempo con mi papá y ha mejorado, pero no es perfecto. Va al mismo bar que mi mamá y parece que le contó del tema ya que ella no sabe que estamos peleadas. Ahora mi mamá me ha estado mandando mensajes como, ves, igual tendrás que quedarte con nosotras así que deja de ser caprichosa. Perdón por divagar. Solo veo a mi terapeuta una vez al mes y recién podré verla el 17 de diciembre, jajaja. Y trato de no molestar a todos mis amigos con mis dramas. Sé que puedo ser fastidiosa y no quiero desgastarlos. Madre mía, cayó un montón de nieve. Había un montón de cosas que quería hacer hoy y me quedé encerrada, está bien pero decepcionante. He tenido una semana muy mala. Volví a casa por acción de gracias y quería hablar con mi madrastra, pero antes de poder decir nada me pidió si está bien ceder mi cuarto para Aarón, el hijo de Siena de 22 años, que pronto cumple 3. Como ambas hermanastras, tengo otra de 24, y mi medio hermano de 12 también viven ahí y solo hay 5 cuartos y como solo estoy ahí a veces tiene sentido. Pero no era el mejor momento y traté de decirles que no durante varios días e incluso le conté a mi papá sobre lo que pasaba con mi mamá, pero parecía que la decisión ya estaba tomada y solo querían mi aprobación y tal vez, para que limpiara mi cuarto para acción de gracias. Mi madrastra le contó a mi papá que empecé a tomar antidepresivos recientemente. Mis papás son médicos, pero son cirujanos y no psiquiatras y odio que sepan mis temas médicos. No sé cómo mi madrastra lo supo. Así que terminé llevando todas mis cosas importantes y me fui antes de tiempo. El día después de Acción de Gracias estoy de vuelta en mi departamento donde estudio.
Estoy sola y está nevando, pero mi novio, que tiene 26, cambió su vuelo para volver antes cuando se enteró. Espero que no tenga demora, pero seguro la tendrá y me siento mal. Le dije a ambos padres que no voy a casa en Navidad. No tengo dónde quedarme aunque mi mamá diga que me quede con ella. No quiero. Solo iba a pasar una semana con la familia de mi novio, pero dijeron que puedo quedarme todo el tiempo, así que lo haré. Espero no ser una carga, pero voy a ayudar en todo lo que pueda. Ni siquiera les he contado que conseguí una pasantía este verano en Nueva York. Era muy competitiva y todos mis amigos y sus papás lo saben y estuvo bien contarles. Sé que cuando se los diga a mis papás se van a enojar porque serán los últimos en enterarse y lo sigo posponiendo. Así que sí, aquí estoy, atrapada en la nieve esperando a que la gente vuelva a la ciudad porque mis padres apestan. Tal vez haga un muñeco de nieve de amigo. Si alguien sabe cuál es la mejor temporada de 90 Day Fiancé para maratonear en HBO hoy, se agradece, jajaja. Por favor no me digan que vaya a terapia. Ya voy y es solo lo que es. Actualización 1. Feliz año nuevo a todos. Gracias por todo su consejo y por escuchar todos mis problemas con mis padres. Sé que todo ha sido un poco complicado, pero ahora soy muy feliz, estoy comprometida. Obviamente no volví a casa durante las vacaciones después del último examen. Mi novio, le llamaré Gabriel, y yo volamos al sur de California donde viven sus papás y nos quedamos con ellos unos días. Mi papá vino unos días, solo él, y eso estuvo bien. Me enteré de mucho chisme sobre mis hermanastras, así que fue divertido. Ah, y conseguí otra victoria. Estaba bastante molesta por mi cuarto en casa de mi papá y porque mi hermanastra lo tomara para su hijo y solo pensaba en cómo mi hermano, mi medio hermano, tiene 12 y está en el cuarto más pequeño. ¿Por qué un niño pequeño debe tener el cuarto más grande? Así que armé un buen lío con mi papá y con su mamá. Diana no pudo rebatir y tuvo que manejar a Siena comportándose fatal, pero ahora mi hermano tiene mi antiguo cuarto. Mi papá dijo que Siena probablemente planeaba darle mi cuarto no a su hijo, sino a ella misma después de algunos tragos. Mi hermano se lo merece. Es el chico más dulce del mundo. Volviendo a lo importante. Gabriel me propuso matrimonio en la playa en Año Nuevo. Iba a hacerlo en su playa favorita en México, pero en vez de eso fuimos a una playa nueva para él. Fue hermoso y ahora es nuestra playa. Sonrisa. Me propuso técnicamente con el anillo de su abuela, que es precioso pero tan grande e imponente que da un poco de miedo. Y sabe lo ansiosa que soy, así que también me regaló una banda de oro lisa para el día. Sabe que no quiero casarme hasta terminar la universidad y seguro no quiero hijos hasta los 27 o 30 y le parece bien. Dijo que simplemente ya no quería no estar comprometido conmigo. Sonrío. Probablemente nos casemos en invierno de 2027 o primavera de 2028 y viviremos juntos este verano y todo el próximo semestre. Para mí es importante vivir con alguien antes de casarme y su familia me ha recibido con los brazos abiertos. Todas las mujeres del lado de su mamá han usado el mismo velo por más de 100 años en su boda. Me dijeron que no pasa nada si no es mi estilo y su tía hasta se ofreció a coserme uno nuevo que me guste más. Pero es tan bonito. Dijeron que puedo decidir después de elegir el vestido y quiero invitarlas de compras conmigo. Normalmente me pongo nerviosa de contar este tipo de cosas a mis padres porque nunca sé a quién llamar primero. Pero era tarde y mis 3 medios hermanos tienen un Discord juntos, así que simplemente me conecté y les conté por qué no estarían ellos en línea a las 11:30 de la noche. Creo que pasaron la información y mi madrastra me escribió al día siguiente en el chat grupal preguntando si era cierto. Les mandé una foto de nosotros y del anillo. Mi mamá llamó y quería empezar ya a hablar de logística y dijo que me llevaría a elegir vestido. Le dije que quería invitar a su mamá y tías de Gabriel. Me preguntó si quería invitar a mi madrastra. No de una forma amable, más bien tipo ya sabes que Diana nunca podrá hacer eso con sus hijas y le dije que lo pensaría. Me siento mucho mejor. Todo lo del semestre pasado parece tonto ahora. ¿A quién le importa tener un cuarto en la casa de mis padres? No necesito eso. Me voy a casar. Voy a vivir con mi futuro esposo. Aún no les cuento de mi pasantía. Ese es un problema para el futuro yo. Pero estará bien. Gracias a todos por sus consejos y por aguantar mis quejas en mis publicaciones. Creo que voy a estar muy bien. Mi madrastra fingió estar muriendo para manipularme y después me culpó por no perdonarla. Mi madrastra convocó una reunión familiar y durante esa reunión me pidió uno de mis riñones. Sé que esto puede sonar impactante, pero para que lo entiendan mejor, en nuestra familia solo estamos mi papá, mi madrastra y yo. Mi madrastra tiene una hija,
pero no son cercanas en absoluto. En realidad, están completamente distanciadas, así que prácticamente no tienen relación. Voy a explicar un poco más la situación. Después de que mi mamá falleció hace 3 años, mi papá quedó comprensiblemente destrozado. Un tiempo después de su muerte, él conoció a mi madrastra. En ese momento, ella todavía estaba casada con otra persona y ya tenía una hija de ese matrimonio. A pesar de eso, mi papá y mi madrastra terminaron teniendo una aventura. Ella seguía casada en ese momento. Cuando el exesposo de mi madrastra se enteró de la aventura, la echó de la casa sin contemplaciones. Después de eso, ella vino a vivir con mi papá a nuestra casa. Poco después de eso, mi papá y mi madrastra empezaron a salir formalmente. Tras el divorcio, las cosas para mi madrastra se complicaron aún más. Su hija, que tenía la edad suficiente para entender todo lo que había pasado, ya no quería tener nada que ver con ella. Se enteró de la aventura y, lógicamente, se sintió traicionada por su madre. Así que decidió cortar toda comunicación con ella. Mi madrastra incluso intentó obtener la custodia de su hija, esperando poder arreglar su relación. Pero su hija no quería vivir con ella en absoluto. Con el tiempo, la distancia entre ellas creció y su hija finalmente se mudó a otro país, cortando casi cualquier lazo restante con ella. Tampoco tiene contacto con su exesposo, y el resto de su familia casi no le habla. Todos la culpan a ella de haber destrozado a la familia, por lo que se han alejado de ella. En este punto, mi madrastra ya no tiene mucho en cuanto a familia se refiere. Ella ha dejado claro que solo nos ve a mi papá y a mí como su única familia ahora, considerándonos su verdadero sistema de apoyo. Así que cuando convocó una reunión familiar e insistió en que asistiera con urgencia, no me pareció tan raro. Pensé que era simplemente una reunión de rutina. Sin embargo, me tomó completamente por sorpresa cuando me dijo que su médico le había informado que tenía graves problemas renales y que eventualmente eso le llevaría a una insuficiencia renal permanente. Sus palabras me impactaron mucho. Y mientras las decía, podía ver que contenía las lágrimas. Se notaba lo asustada que estaba. Me dijo que no estaba lista para morir. La forma en que lo dijo me rompió el corazón y podía ver el miedo en sus ojos. Continuó explicando que ella y mi papá habían estado conversando sobre qué podían hacer al respecto. Miré a mi papá, esperando que él dijera algo. Pero se quedó callado todo el tiempo. Su expresión era triste y se notaba que estaba afectado por la noticia tanto como ella. Me quedé sin palabras, tratando de procesar todo. Aunque mi madrastra llegó a mi vida tiempo después, le había tomado un gran cariño. Siempre estuvo ahí para mí, dándome consejos y cariño como una verdadera figura parental. Además, había hecho muy feliz a mi papá, y se veía cuánto se querían. La idea de que ella muriera era insoportable para mí. No quería perderla, no después de todos los años que llevábamos juntos como familia. Casi no podía controlarme. Cuando le pregunté qué podía hacer para ayudarla, mi voz se quebró por la emoción y sentí un nudo en la garganta. Estaba desesperada por hacer algo, lo que fuera, para facilitarle las cosas. Le sugerí que a lo mejor podía ayudarle a agendar consultas con otros especialistas, para escuchar más opiniones y ver si había algo más que se pudiera hacer. Pero ella me miró con una expresión muy pesada y suavemente me dijo que ella y mi papá ya habían hecho eso. Habían visto a varios especialistas y todos llegaron a la misma conclusión. Sus problemas renales estaban demasiado avanzados. Estaba claro que la única opción que quedaba era un trasplante de riñón. En ese momento, sentí que todo a mi alrededor se quedó en silencio. Ella dudó un momento y luego, con una respiración profunda, me dijo que necesitaba otro riñón. Me dio un vuelco el corazón. Sabía a dónde iba la conversación, pero no estaba preparada para lo que dijo después. Me miró casi con nerviosismo y me dijo que entendía lo grande que era lo que me estaba pidiendo. Pero como teníamos el mismo tipo de sangre, quería saber si yo estaría dispuesta a donar un riñón para ella. Me quedé ahí, completamente en shock. ¿Donar un riñón? Eso no era algo que jamás me hubiera imaginado escuchar de ella. Y me cayó como un balde de agua fría. No tenía idea de cómo reaccionar. Mi mente iba a mil y no podía procesar lo que me estaba pidiendo. Era una decisión enorme, que me cambiaría la vida para siempre. La miré, seguramente con toda la confusión y la incredulidad reflejada en la cara. Mi papá, al notar lo abrumada que estaba, intervino rápidamente. Me aseguró que no estaba obligada a hacerlo si no me sentía cómoda con la idea, y dejó claro que no había ninguna presión. Le agradecí que dijera eso, pero no quitó el peso de lo que estaba escuchando. Mi madrastra también trató de aliviar la tensión.
Me dijo que nunca me obligaría a donar y que al final era decisión mía. Pero entonces añadió algo que hizo que todo se sintiera todavía más pesado. Dijo que si aceptaba, podría salvarle la vida. Ahí fue cuando empezó a desbordarse emocionalmente. Comenzó a hablar muy emocionada, con la voz temblorosa, contándome lo asustada que estaba de morir. Repetía una y otra vez cuánto no quería morir, y podía escuchar la desesperación en su voz. Me dijo que ojalá hubiera vivido más, que se arrepentía de cómo había llevado su vida hasta ese momento. El dolor en sus palabras se sentía muy fuerte. Me dijo que solo quería una segunda oportunidad para arreglar todo, para ser mejor, para hacer las cosas bien. En ese momento, no fui capaz de decir nada. Seguía intentando asimilarlo todo. El shock, el peso de la decisión, la presión emocional. Era demasiada carga. No estaba segura de si estaba lista siquiera para pensar en las consecuencias de decir sí o no. Era demasiado de golpe. Le pedí que me diera algo de tiempo. Mi madrastra pareció comprenderlo, al menos en ese momento. Me dijo que no debía apresurarme, que tenía todo el tiempo para pensarlo bien. Dijo que era completamente mi decisión y que no me iba a presionar. Quería creerle. Pero desde ese día, durante los 2 últimos meses, ha estado sacando el tema una y otra vez. Cada semana me pregunta si ya tomé una decisión. Se ha convertido en un recordatorio constante, como una presión que no se va de mi cabeza. Al principio intenté ser comprensiva. Entendía que estaba asustada y desesperada. Pero ahora siento que no me da verdadero espacio para decidir por mí misma. Es como si poco a poco subiera la presión, haciéndome sentir que decir que no sería como dejarla morir. Lo que empezó como una petición ha empezado a sentirse como un chantaje emocional. Sigue repitiendo que yo podría salvarle la vida, como si eso hiciera sencilla la decisión, pero no lo hace. Solo me hace sentir culpable. Cada vez que lo menciona me siento más acorralada, más insegura y más agotada emocionalmente. Sin embargo, algo que he notado es que mi papá ha estado callado en todo esto. Cada vez que hablo con él sobre el tema, buscando orientación sobre qué hacer, él me dice que me apoya sin importar lo que decida. Siempre dice que es mi decisión, que no debo sentirme presionada. En este momento siento que me jalan en 2 direcciones diferentes, una por la culpa y la otra por lo que yo realmente quiero o no quiero hacer. Así que necesito ayuda. ¿Soy yo la mala si no dono mi riñón a mi madrastra? Muchas gracias por todos los comentarios amables y mensajes que he recibido. Han sido muchas personas las que se han contactado conmigo para contarme sus historias sobre donar un riñón, unas positivas, otras más de advertencia, y me he tomado el tiempo de leer tantas como he podido. Escuchar a más perspectivas me ha abierto los ojos y agradezco a cada persona que se dio el tiempo de ofrecerme apoyo o consejos. También me di cuenta de que había unas preguntas que se repetían muchas veces en los comentarios y mensajes privados, así que pensé en copiarlas y responderlas aquí. 1. ¿Ya te hiciste las pruebas para ver si eres compatible con tu madrastra? No todavía. Tenemos el mismo tipo de sangre, por eso ella me pidió primero, pero no me he sometido a todas las pruebas todavía. No he tomado una decisión aún. No quiero avanzar a esa etapa hasta estar segura. 2. ¿Te están presionando o tratando de hacerte sentir culpable para que digas que sí? Esto es complicado. Al principio ella decía que no quería presionarme y que la decisión era completamente mía. Pero con el tiempo ha ido mencionándolo cada vez más, y ha empezado a sentirse como una presión emocional. Así que sí, para ser honesta, a veces sí siento que me hacen sentir culpable, aunque esa no sea su intención. 3. ¿Por qué lo consideras siquiera? Porque a pesar de todo, sí me importa a ella. Para mí, la razón por la que he dudado tanto con esta decisión es porque en el fondo sí veo a mi madrastra como mi familia. No me crió desde chica, pero ha estado presente en una buena parte de mi vida. Ha sido una presencia constante, me ha ayudado mucho y siempre me ha tratado con amabilidad y cariño. Eso cuenta para algo. Lo que hace esto más difícil es saber que ella realmente no tiene a nadie más a quien acudir. Su hija, que podría haberla ayudado, no quiere saber nada de ella. Incluso le pregunté a mi madrastra si había intentado contactar a su hija o algún otro familiar, y me dijo que sí, pero que nadie estaba dispuesto a ayudar. Esa parte es la que más me duele, sin importar qué tan complicado sea su pasado. Sigue siendo triste pensar que alguien esté en una situación tan grave y no tenga apoyo de las personas que una vez llamó familia. Saber eso hace aún más difícil decir que no. Siento una mezcla de tristeza y culpa solo de pensar en lo que ella debe estar sintiendo. Rechazada por su propia familia y ahora dependiendo de mí, la única persona que le queda. No es una situación fácil.
Ojalá hubiera una respuesta clara, pero solo puedo seguir pensándolo y esperar que cuando llegue el momento sepa qué es lo correcto para mí. 4. ¿Qué piensa tu papá de todo esto? Él se mantiene neutral. Siempre dice que apoya cualquier elección que yo haga y que no hay presión, pero su silencio no facilita las cosas. A veces siento que cuenta con que yo diga que sí, pero sin decirlo abiertamente. 5. ¿Te da miedo la cirugía o las posibles complicaciones? Por supuesto, creo que a cualquiera le daría miedo. No es poca cosa. Es una cirugía y existen riesgos, y aunque la gente puede vivir bien con un solo riñón, sigue siendo una decisión permanente. Así que sí, el miedo es real y es parte de la razón por la que no he corrido a decidir nada. También, algunos me han preguntado sobre qué pudo haber causado la insuficiencia renal de mi madrastra. Honestamente, no es seguro ya que no soy doctora ni le pregunté a mi madrastra por más detalles, pero tengo algunas ideas por cosas que sé de su estilo de vida. Mi madrastra ha tenido problemas con el alcohol y el cigarro desde hace años, desde su divorcio. No lo hace todos los días, pero tiene costumbre de beber mucho los fines de semana y fumar de vez en cuando, sobre todo si está estresada. Con el tiempo, supongo que eso le pasó factura, especialmente a los riñones, que son muy sensibles al alcohol y al tabaco. Ambos pueden dañar los riñones y aunque ella ha intentado dejarlo varias veces, creo que el daño se fue acumulando a lo largo de los años. Voy a pedirle a ella y a mi papá que vean a otros doctores para ver si hay opiniones diferentes. Por ahora, todavía no tengo una respuesta o decisión definitiva. Estoy intentando ser justa con ella, conmigo y con la vida que tengo por delante. Solo me lo estoy tomando un día a la vez y trato de no dejar que la culpa sea la única guía en esto. Gracias otra vez a todos los que me han escrito. Me han ayudado mucho más de lo que se imaginan. Actualización 1. Ha pasado como 2 semanas desde mi última actualización, y en ese tiempo he estado pensando muchísimo. Probablemente más que sobre cualquier otra cosa en mi vida. He ido de un lado a otro muchas veces, pesando todas las posibilidades, hablando con gente, leyendo todos sus comentarios y analizando mis propios sentimientos. Y al fin he tomado una decisión. He decidido donar mi riñón a mi madrastra. No fue una elección fácil. No fue algo que hiciera a la ligera ni rápido. Pero después de todo, siempre volvía al mismo punto. Ella es familia. Ha estado ahí para mí de maneras que importan. Y aunque su pasado no sea perfecto, he visto el esfuerzo que ha puesto en estar presente en mi vida. Ella está asustada y sola en esto de muchas maneras. Y si yo puedo darle una oportunidad real de vivir, de sanar, de empezar de nuevo, quiero hacerlo. También sé que donar un riñón es una decisión médica enorme. No voy a hacerlo a ciegas. Estoy lista para hacerme todas las pruebas médicas necesarias. Primero, quiero asegurarme de que sea seguro para las dos. No quiero precipitarme. Así que después de contarles mi decisión, vamos a programar los estudios pronto. Planeo reunirme con mi papá y mi madrastra este fin de semana para decírselos. Todavía no he contado nada porque quería estar 100% segura de mi decisión primero. Sé que probablemente vayan a estar emocionados y me estoy preparando para eso también. Sigo nerviosa, por supuesto. Es algo muy importante, pero en el fondo me siento en paz con la decisión. Siento que es lo mejor para mí. No por presión, no por culpa, sino porque realmente quiero hacerlo. Gracias a todos los que me han acompañado, apoyado, retado y compartido sus propias historias. Me han ayudado más de lo que imaginan. Actualizaré después de hablar con ellos. Actualización 2. Esto es una locura. En realidad, decir que es demente sería más exacto. Después de semanas de tormento, de pensarlo una y otra vez tratando de hacer lo correcto, por fin tomé mi decisión. Y este fin de semana le conté a mi papá y a mi madrastra que estaba dispuesta a donarles mi riñón. Me senté con ellos, nerviosa pero tranquila, y les dije todo lo que había estado sintiendo y por qué tomé esa decisión. Al principio, ambos parecían gratamente sorprendidos. De hecho, pensé que tal vez iban a llorar. Les aseguré que mi decisión era definitiva y que ya lo había considerado todo. Pero entonces mi madrastra volteó a mirar a mi papá. Y los dos se echaron a reír a carcajadas. Me quedé allí, congelada, confundida. Ambos estaban riendo a carcajadas. No podía entender por qué. Y entonces mi madrastra dijo que había pasado su prueba con éxito y que estaba orgullosa de mí. Parpadeé, sin ser capaz de procesar lo que quería decir. Ella continuó explicando que todo esto era una prueba. Aparentemente, todo, su enfermedad, la insuficiencia renal, sus mensajes semanales,
Su insistencia para que le diera una respuesta, nada era verdad. Ella no está enferma. No tiene ningún problema de riñón. Todo fue parte de una retorcida prueba para ver si yo realmente la aceptaba como madre y para medir mi lealtad hacia ella. Quería ver si yo era digna de ser considerada su verdadera familia. Si sería la única heredera de sus bienes en lugar de su hija alejada. Así es. Todo esto era por su testamento. Quería examinarme antes de decidir si me dejaría todo a mí o a su hija. Y de algún modo logró que mi papá cooperara con este plan. Todavía no puedo entenderlo del todo. No sé cuánto tiempo llevaban planeándolo. No sé cómo podían pensar que esto estaba bien. No sé cómo pudieron ver cómo me derretía emocionalmente durante 2 meses y pensar que era solo parte de un experimento. Sentí náuseas en ese momento. El estómago se me fue al suelo. La cabeza me daba vueltas. Solo me quedé ahí sentada, mirándolos, intentando descubrir si eran serios o si tal vez me estaba volviendo loca. Pero no. Ellos sonreían, como orgullosos de sí mismos, como si hubieran logrado una broma genial. Me volví a mi papá, esperando, rogando que dijera que no era cierto. Pero solo asintió como si no pasara nada. De hecho, dijo, lamento haberte hecho pasar por esto, pero tu madrastra de verdad quería saber si realmente la veías como familia. Eso fue la gota que colmó el vaso. Exploté. Empecé a gritar. Estaba llena de rabia, confusión y traición. 2 meses. 2 meses de tortura emocional. 2 meses cargando con una decisión imposible, sintiéndome aplastada por la culpa, la presión, el miedo. 2 meses creyendo que podía estar salvando la vida de alguien. Y todo fue un juego para ellos. Una prueba. ¿Qué clase de personas le hacen eso a alguien que dicen querer? Dije, ¿de verdad hablan en serio? ¿Esto era una prueba? Me dejaron creer que te estabas muriendo solo para ver si era lo suficientemente leal como para ser considerada familia. ¿Se escuchan a ustedes mismos? Me volví a mi papá y le dije, ¿cómo pudiste prestarte a esto? Eres mi papá. Viste cómo me quebraba. Sabías lo difícil que fue para mí. Y lo dejaste pasar como si nada. Luego miré a mi madrastra directamente y le dije, me manipulaste. Me mentiste. Me hiciste sentir culpable durante semanas y todo fue falso. No se prueba el amor de alguien fingiendo que te estás muriendo. No se gana lealtad torturando emocionalmente a una persona durante meses. Tenía la voz temblorosa y las lágrimas al borde, pero solo estaba demasiado furiosa para llorar. Les dije exactamente cómo me sentía. Lo retorcido y cruel que era todo esto. Que jamás volvería a confiar plenamente en ninguno de los dos. Mi madrastra trataba de hablar encima de mí, diciendo cosas como, no fue para herirte, ahora sabemos cuánto te importamos. Pero yo ya ni siquiera la escuchaba. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Ese día llegué dispuesta a dar una parte de mi cuerpo. Y me fui cuestionando si siquiera tenía un lugar en esa casa. Les dije clara y firmemente que no quería nada de mi madrastra. Ni su dinero, ni su supuesta herencia, ni siquiera su cariño. De hecho, no quiero nada de ninguno de los dos. Les dije que no quería volver a verlos nunca más. Lo dije en serio. En ese momento, solo quería estar lo más lejos posible de ambos. Mi papá intentó detenerme enseguida. Empezó a hablar rápido, diciendo que no era su intención hacerme daño. Que todo supuestamente era una forma rara de mostrar lo unidos que éramos como familia. Como si eso lo hiciera mejor. Mi madrastra intervino para explicar su versión. Dijo que si yo estuviera en su lugar, entendería por qué lo hizo. Repetía que me veía más como una hija que a su propia hija biológica. Como si eso arreglara todo. Como si que me consideren familia justificara lo que me hicieron pasar. Solo negué con la cabeza. Ni siquiera encontraba palabras ya. Estaba disgustada. Sentí que me habían destrozado el corazón. Esta vez no grité. Solo me di la vuelta y me fui. Ahora los dos están molestos conmigo. Han estado llenando mi celular de llamadas y mensajes. Actúan como si la que estuviera mal fuera yo. Siguen diciendo que sí, tal vez se equivocaron, pero que estoy exagerando. Me dicen que la próxima vez no harán algo así. Como si eso arreglara las cosas. Como si debería haber una próxima vez. Pero la verdad es que no sé cómo se supone que se repara esto. No sé cómo volver a confiar en quienes pensaron que estaba bien fingir una enfermedad mortal solo para probar mi lealtad. Así no es como funciona el amor. Así no es como funciona una familia.
No sé qué sigue. Todavía estoy intentando procesarlo todo. Pero por ahora necesito espacio de ambos. Porque ahora el dolor es demasiado grande y ni siquiera creo que entiendan completamente cuánto daño me hicieron. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Han pasado muchas cosas. Así que después de todo lo que ocurrió, la historia falsa del riñón, la manipulación, la traición, decidí bloquear a mi papá y a mi madrastra. Necesitaba protegerme. Necesitaba paz. Necesitaba espacio. Pero ayer mi madrastra apareció en mi casa sin avisar. No sé qué pensaba que iba a pasar. Quizás creía que si se presentaba en persona yo me iba a ablandar. Que al verla en la vida real cambiaría de opinión. Me quedé impactada. La verdad, ni siquiera sabía que sabía dónde vivía ahora. No la invité a pasar, pero hablamos en la puerta. Empezó a llorar casi de inmediato. Ella y mi papá han estado miserables desde que dejé de hablarles. Me dijo que él me extraña más de lo que puede expresar. Aparentemente han estado discutiendo mucho más de lo normal, y dio a entender que en gran parte es por lo que pasó conmigo. Me dijo que se arrepiente de lo que hicieron, que no se dieron cuenta de la magnitud del daño. Después, me rogó que volviera a hablar con ellos. Dijo que papá me extraña mucho. Que sin mí sus vidas se sienten vacías. Aún así me negué, sigo muy enojada con ellos. Especialmente con ella. No entiendo cómo pudo ponerme en esa situación. Entonces me explicó, por favor, solo escúchame. Sé que no quieres verme y sé que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero necesitaba venir aquí. Tenía que intentarlo. No estoy aquí para discutir ni defender lo que hice. Sé que estuvo mal. Sé que fue cruel. Y si pudiera volver atrás para evitarlo, lo haría sin pensarlo. Pero quiero que entiendas por qué lo hice. Me explicó que perder la relación con su hija la destrozó. Su hija era todo su mundo. Y de pronto, sin aviso, se fue, cortó todo lazo y no quiso saber nada más de ella. Todo porque, según su versión, se enamoró de mi papá cuando aún estaba casada con su ex. Aunque no culpó a su hija, para ella la pérdida fue insoportable. Luego me conoció a mí. Y poco a poco algo inesperado empezó a pasar. Empecé a tratarla como familia. Me convertí en una especie de hija de reemplazo, alguien amable que la aceptó de una forma que no esperaba. Eso significó para ella mucho más de lo que pueda expresar. Pero en el fondo siempre tuvo miedo. Miedo de que un día la tratara como la trata su propia hija biológica. Miedo de que realmente no la valorara. Siguió confesando que dejó que su inseguridad distorsionara su forma de pensar, aunque sabía que no estaba bien porque tenía que hacer su testamento. Se dijo a sí misma que necesitaba saber exactamente dónde estaba parada en mi vida. Si realmente significaba algo para mí. Igual que yo significaba algo para ella. Hizo una pausa, tragó saliva. Así que ideé este plan estúpido y horrible. Y arrastré también a tu papá. Creo que él sabía que era una mala idea. Pero lo presioné y presioné hasta que se rindió. Sé que rompí tu confianza. Rompí algo muy frágil. Y ahora no sé si puedo arreglarlo. Pero por favor créeme, no lo hice para herirte. Lo hice porque estaba desesperada por sentir que tenía una familia de verdad otra vez. Alguien que me eligiera, no por sangre ni por obligación, sino porque de verdad le importaba. La miré, todavía en shock, mientras se secaba las lágrimas. Luego me miró de verdad y dijo, te extraño. Tu papá te extraña. Estamos hechos un desastre sin ti. Sé que quizás es tarde, pero vine hoy porque necesitaba que supieras la verdad. Por favor, no nos cierres la puerta para siempre. Le dije lo más tranquila que pude que necesitaba más tiempo, que no podía darle una respuesta definitiva en ese momento. No quería ser fría. Solo no quería decir algo en el momento que más tarde no sintiera de verdad. Ella se notó decepcionada, pero asintió. Dijo que lo entendía y se fue en silencio. Mientras escribo esto, no voy a mentir, parte de mí sintió una enorme tristeza apenas se fue. Por más que estoy enojada y herida, sí extraño a mi madrastra. Extraño a mi papá también. No es que pueda simplemente dejar de quererlos de un momento al otro. No importa lo que hayan hecho, son mi única familia, una parte importante de mi vida. Perder esa conexión no deja de doler de un día para otro. Pero al mismo tiempo no puedo ignorar lo que me hicieron pasar. He hablado con amistades sobre esto y todos me han dicho lo mismo. Lo que hicieron estuvo más allá de lo aceptable.
No fue solo un malentendido o un simple error. Fue manipulación emocional, sin rodeos. Ellos sabían perfectamente cuál era mi punto débil, y aún así lo hicieron. Solo para ver qué tan leal era. Eso no es amor. Así no debería tratarte nunca una familia. Así que sí, los extraño. Pero también estoy confundida, sigo sin saber cómo avanzar después de algo que me lastimó tanto. Por ahora, sigo manteniendo la distancia. Porque ahora mismo eso es lo que me hace sentir segura.